El titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la Rama Judicial del Poder Público, da inicio a la audiencia de alegaciones y juzgamiento en la causa judicial número 2019-0031, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por Parroquia Los Santos Ángeles Custodios contra la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá. En la sala de audiencias se encuentra el señor apoderado de la parte demandante y la señora apoderada de la parte demandada, quienes ya tienen reconocido sus personerías jurídicas respectivamente. Igualmente, el objeto de esta audiencia es oír a los colegas en sus alegaciones finales sobre los asuntos objeto de debate. Como es mandatorio en todos estos procesos, es pertinente tratar antes de conceder el uso de la palabra lo relacionado con el saneamiento procesal. Es de anotar que entre la finalización de la audiencia de práctica de pruebas y la fijación de la fecha y el inicio de esta audiencia, no ha habido solicitud de aplazamiento ni ha existido ninguna otra circunstancia de carácter particular que implique de alguna manera causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte la actuación surtida entre esos extremos temporales del proceso como lo hemos anotado. Con todo, le concederemos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que manifieste si existe o no alguna causal de nulidad o irregularidad procesal que invalide lo actuado. Señor apoderado de la parte demandante, por favor. Su señoría, no existe ningún tipo de vicio que afecte o que dé nulidad a lo actuado hasta el momento. Muchas gracias. Doctores, yo les voy a pedir, gracias doctor, yo les voy a pedir que me dejen encendida la cámara durante toda la audiencia, así no estemos interviniendo, por favor. Bueno, doctora, por favor. No, su señoría, no encuentro. Doctora, prenda por favor la cámara. Eso. La doctora tiene la cámara ya encendida. Listo, bueno, perfecto. Por favor, siempre la cámara prendida para todos, por favor. Bien, lo que pasa es que como la invitación está hecha desde el correo institucional, yo nunca los puedo ver. Entonces parece que me tocaría a mí generar la invitación para poderlos ver. Yo siempre quedo a oscuras, pero bueno. Listo. Entonces, señor apoderado de la parte demandante, por favor, tenga la bondad, tiene el término de 20 minutos. Su señoría, muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Entonces, pues voy a dar inicio a los alegatos del artículo 179 del Estatuto de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Como apoderado de la parte demandante, alego de conclusión bajo los mismos argumentos y hechos expuestos en la demanda, los cuales me ratifico en su totalidad. La Casa Cural de mi poderdante, la parroquia Los Santos Ángeles Custodios, cumple con todos los presupuestos legales y constitucionales, en especial los contemplados en el Estatuto Tributario de Bogotá, Decreto Distrital 352 de 2002 y el Plan Maestro de Equipamiento de Cultos de Bogotá Distrito Capital, el Decreto Distrital 311 de 2006. Así las cosas, para el inmueble objeto de la presente controversia no existe prueba sumaria que refleje alguna actividad de tipo comercial escrita en registro mercantil o de personas de actos de comercio de conformidad con los artículos 26, 27 y 28 del Código de Comercio. Denota lo anterior que desde su adquisición el día 2 de junio de 1975, el inmueble identificado con chip AAA 0055 CTRJ está al servicio de la Iglesia Católica, más exactamente a la Casa Cural de la Parroquia de Los Santos Ángeles Custodios, pero contrario censo y sin ningún fundamento fáctico, jurídico. Catastro Distrital determina que para el año 2013 la Casa Cural, que es vivienda de clérigo religioso de la Parroquia de Los Santos Ángeles Custodios, se instituía un establecimiento de comercio donde allí se asentaban consultorios y oficinas prestadas al servicio particular. Es de conocimiento de los presentes que en la presente audiencia el artículo 181 del Código
de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, se evidenció material probatorio, más exactamente fotográfico, que permitió corroborar año a año lo manifestado en el escrito de la demanda. Como quiera que el inmueble de la presente controversia siempre ha mantenido su naturaleza institucional, la cual es destinada al culto, a vivienda y clérigo religioso, como lo es el caso del presbítero Campo Elías Roballo Cruz, el cual su señoría tuvo la oportunidad de interrogar y de tener la oportunidad de confirmar bajo la gravedad de juramento la destinación de la casa cural. Para no hacer más largos mis alegatos, su señoría, como quiera que el más reciente pronunciamiento de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital a través de la Subdirección de Información Física y Jurídica, bajo la radicación 2019 EE 6730, en respuesta a modificación de uso, de estrato y destino, claramente se permite manifestar que para la vigencia solicitada, es decir, para el año 2013, no cuenta con los soportes que permitan evidenciar el uso del predio en la vigencia solicitada. Este acto administrativo se encuentra perfectamente ejecutoriado. Señor juez, manifestamos de manera enfática que las apreciaciones de carácter legal y jurisprudencial que demanda pretender que mi demanda pretende hacer valer dentro del presente proceso judicial no son conducentes, pertinentes, por lo menos aplicables al caso que nos ocupa. Estamos hablando de lo que está estableciendo Catastro. No siendo más, su señoría, y atendiendo a que esta jurisdicción aplique los preceptos legales probatorios anteriormente mencionados, le ruego acceda a las pretensiones de la demanda y se conceda la correspondiente excepción a la declaración de pago del impuesto predial unificado de la casa cural de la casa cural de la parroquia de los Santos Ángeles Custodios. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Señora apoderada del Distrito Capital, Secretaría de Hacienda, por favor. Gracias, señoría. Es relevante manifestar al despacho que mi representada ratifica en todas sus partes los fundamentos de hecho y de derecho presentados con ocasión de la contestación de la demanda. Sin embargo, vale precisar que la Ley 44 del 90 estableció el impuesto predial y fijó unos elementos para su administración, recaudo y control en los municipios. Asimismo, el artículo 317 de la Constitución Política del 91 determinó que solo los municipios pueden gravar la propiedad del inmueble. El ordenamiento jurídico distrital, a diferencia del ordenamiento nacional vigente para la época, definió la naturaleza jurídica del impuesto predial unificado como un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados en esta ciudad. Es decir, que por regla general, sin consideración a la calidad del sujeto pasivo, y fijó los elementos del impuesto, el cual se genera por la existencia del predio dentro de esta jurisdicción y se causa el 1 de enero de grabado. Sin embargo, también el decreto ley 1421 que modificó el régimen fiscal en la ciudad de Bogotá trajo unas variaciones y por lo tanto permitió que los cuerpos colegiados, en este caso el Consejo de Bogotá, pudieran fijar otro tipo de exclusiones como pasa con las iglesias católicas y de otros cultos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, en lo referente al inmueble con chip AAA 0055 CTRJ destinada, el cual aparentemente está destinado a casa cural, vivienda de clérigo religioso de la parroquia de los Santos Ángeles Custodios, no está excluido del pago, de la declaración y pago del impuesto predial, en especial para el año 2013. Pese a los argumentos formales y a los que hemos visto dentro del transcurso del proceso, es evidente que la parte actora no cumplió con los lineamientos dispuestos en el artículo 152 de la resolución 070-2011 de la Ley 5 DASI, donde debe cada propietario poseedor o usufructuario debe actualizar la información de todas las
mutaciones que aparecen. Contrario a lo que señala la parte actora, la certificación expedida por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, pese a que deja una duda sobre cómo se registraba el predio en la vigencia 2013, es precisamente ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital que la actora debió haber alegado todas estas argumentaciones en vía administrativa y no esperar la determinación oficial del impuesto a través de la liquidación oficial de aforo, misma que es objeto de discusión dentro del proceso. Adicionalmente, a la fecha, el predio se encuentra de la misma manera porque, como se observa en el momento de causación del impuesto predial, la discusión se centra en la forma como Catastro determina las zonas homogéneas. Catastro no puede pasar con todo respeto predio por predio, sino lo hace por zonas homogéneas. Por eso se requiere, y está la norma vigente, se quiere que todos los ciudadanos seamos corresponsables con la Unidad Administrativa de Catastro Distrital en estar actualizando las modificaciones que sufren los predios. En este caso, la Iglesia lo hizo mientras estuvo vigente las extensiones que se expedían resolución por resolución, como quedó decantado en el plenario. Sin embargo, para la autoridad tributaria es claro que no se han tergiversado ni las normas urbanísticas ni tributarias, y existe también jurisprudencia con respecto al destino y al uso para que los contribuyentes y ciudadanos en una ciudad que evoluciona todos los días en la dinámica de una ciudad que tiene una naturaleza, es una metrópoli, no puede estar revisando, repito, y puedo parecer un poco facilista, pero es la verdad. La Unidad Administrativa de Catastro Distrital no puede estar revisando predio por predio, teniendo en cuenta la naturaleza misma del impuesto, sino que debe hacerlo de manera homogénea por zonas, por manzanas catastrales. Y es ante esa autoridad catastral que debió el demandante haber apuntado lo que hoy por vía judicial espera sea aceptado. Con todo, su señoría, reitero todos los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y solicito respetuosamente que en aras del principio de justicia al artículo 95, falla 9, que todos los ciudadanos debemos contribuir de acuerdo a la capacidad contributiva para el sostenimiento de las cargas públicas. Solicito declarar la firmeza de los actos administrativos aquí discutidos, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, estos temas son muy interesantes porque da la oportunidad de analizar todas las situaciones que se van presentando. El ser humano tiene una capacidad, y más que todo nuestra sociedad, extrañamente Colombia, de tener esa aptitud permanente de olvidar. Obviamente olvida a conveniencias, y esta ha sido una sociedad axilarmente de disputa y de odios inconados durante mucho tiempo. Y parece que solamente el presente nos lleva al aquí y a la hora,
y parece ser que perdemos la perspectiva de lo que existe o de lo que ha existido. Igualmente, si miramos hoy en día el tema que nos ocupa, pues sí, es un impuesto predial, año grabable 2013. El hecho generador es la propiedad o posesión de un bien inmueble en la jurisdicción del Distrito Capital. Eso no se discute. Y obviamente, pues lo que se discute es si, a pesar de haber una prácticamente exención, eh, o más bien una exclusión prácticamente, bueno, es una exención porque así se bautizó desde 1886. Pues habrá que analizar si esta situación pervivía para el año 2013. Desde un punto de vista de la función catastral, que obedece al inventario de bienes para determinar su situación física, jurídica, económica, pues es una función que hace el Instituto Geográfico Agustín, bueno, hacía, porque ahora eso está como un poco medio privatizado, entre comillas, a partir del 2019. Y en el caso del Distrito Capital, está la unidad administrativa de catastro distrital, que es la encargada de cumplir esa función. Están los procesos de formación, actualización y conservación catastral. Y evidentemente, pues aquí, como bien lo dice la señora apoderada del Distrito Capital, hay un deber del contribuyente de acudir ante la autoridad catastral, bien sea en el proceso de formación, pero más específicamente en el de conservación catastral, para poder establecer las características reales del predio eh, durante ese año. Porque evidentemente la información de catastro, donde se establece el posible uso del predio, es el que va a determinar que se aplique o no una determinada tarifa. Obviamente, eh, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ya de vieja data, así a la memoria se me viene año 2006 fácilmente, ha dicho y ha insistido de que si bien el procedimiento los procedimientos catastrales son especiales y no están regidos en esa época por el decreto 01 del 84 y en este momento por la ley 1437 de 2011, y que pues concluyen allí y ante sí misma la autoridad, ello no impide, y lo ha dicho reiteradamente el Consejo de Estado, que el contribuyente pueda demostrar las características propias del inmueble para poder determinar el uso del mismo. Y así, con base en él, fundamentalmente establecer qué situación le precede sobre sus características para ese año. Obviamente, aquí no hubo una inspección judicial, no hubo un peritazgo, pero hay otras pruebas que permiten llevar a otra concepción sobre la situación existente al año 2013. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos es un interrogatorio de parte bajo la grada del juramento y se recuerda que al representante legal de la parroquia, que es una persona moral de derecho especial, porque su personalidad jurídica viene dada por un tratado de derecho internacional bilateral, eh, evidentemente lo que estableció es que de los archivos de la parroquia no se encontraron documentos que permitieran aducir la existencia de cambios, modificaciones, construcciones del predio y que el predio conserva las mismas características durante todo el tiempo. Igualmente que
revisaba los libros de contabilidad de la parroquia, pues no encontraba ninguna actividades distintas propiamente de las parroquiales. Adicionalmente, viene un documento de catastro. Y si bien la señora apoderada del Distrito Capital habla de zonas homogéneas, y eso es teóricamente entendible, pero también lo que es entendible es que hay un deber de precisión y de especificación y de individualizar específicamente las características de un predio, más cuando fundamentalmente se trata de cambiar el uso. En este evento se tiene que la parte demandante les solicitó cuáles eran los documentos soportes que le permitían a la unidad administrativa de catastro distrital, evidentemente, establecer un uso distinto al eclesial. Y no lo tiene. Y si no lo tiene, es porque no hay ficha técnica. No hay archivo fotográfico. Entonces, su decisión no está soportada en un elemento, en un expediente administrativo formado, expediente administrativo catastral de conservación constituido para tal fin. Entonces, esto nos lleva fundamentalmente a colegir también que si uno mira el trasunto del desarrollo del predio con base en las fotografías que se le pusieron de presente al párroco por Google Maps, donde mostraba año a año y en los meses que allí se hizo constar, pues cuál era la situación. Y evidentemente el predio no tenía ningún cambio. Ni siquiera tiene un aviso de casa parroquial, ni siquiera. No se ve entrando en las diferentes horas en que, o días y años en que se tomó fotos, ni siquiera se ve entrando personas. Entonces uno deduce fundamentalmente que entre el antes de 2013 y el posterior a 2013 no hay ningún cambio que pueda demostrarse. Ahora bien, este asunto parece meramente tributario, pero resulta que no. Resulta que esto tiene otros entronques muy importantes y que quiero contextualizar porque es que definitivamente en el siglo XIX esto que estaríamos hablando, si yo me hubiera sentado a decirlo, sonaba herejía. Evidentemente el señor representante legal de la iglesia hubiera dicho que éramos ateos, que la doctora estaba condenada al infierno. Y en esa época, evidentemente, las mujeres no ejercían el derecho ni tenían tarjeta profesional, de manera que era muy difícil poderla ver. Resulta que brevemente, en 1850, se ordena la expulsión de los jesuitas. Y se ordena la expulsión de los jesuitas en la medida de que había una necesidad política de romper con los esquemas coloniales de la época. Obviamente, pues eso generó problemas, eso generó pérdida de bienes para la iglesia y lo que se pregonaba en la época era separación Estado-Iglesia o patronato, sometimiento del Estado, perdón, de la iglesia al Estado. Adicionalmente, con posterioridad, esto se fue profundizando, llegó la Constitución de Río Negro, que sí establece la libertad de cultos, evidentemente de manera plena, la separación de la Iglesia-Estado, la prohibición de conceder auxilios y apoyos a cualquier culto religioso, pero especialmente a la Iglesia Católica. Y como toda acción genera una reacción,
Y ya hacia 1886 viene nuevamente la regeneración, cae el radicalismo, el liberalismo de la Constitución de 1863 después de una batalla, donde los liberales pierden, y evidentemente pues la cantidad de muertos. Allí se resolvían, las constituciones eran cartas de guerra, cartas de triunfo, cartas del más poderoso, cartas que salían del dolor y de la sangre de nuestros compatriotas. Entonces llega la regeneración y fundamentalmente establece, pues, primero la invocación en el preámbulo, Dios, fuente suprema de toda autoridad. Adicionalmente establece como religión oficial el catolicismo y en una situación particular eh, decía que había libertad de culto siempre y cuando no atentaran contra la religión cristiana. Entonces parece que era muy difícil tener libertad de cultos en ese momento. Y evidentemente, independientemente de los problemas maritales del presidente Núñez, se va a dar la firma del Concordato de 1887, que va a reproducir fundamentalmente el contenido de la Constitución de 1886. Pero adicionalmente va a tocar un tema esencial, que son las amortizaciones de bienes y las indemnizaciones que se le debían a la Iglesia Católica por temas de expulsión. Presidente Núñez le pide a Roma la mayor benevolencia por las afugias del fisco y que evidentemente pues eso iba en crecimiento y en bondad de la Iglesia y de su importancia en la vida nacional y el tratamiento que se le pudiera dispensar. Entonces esa exención nace también como una forma de paliar la indemnización debida por el Estado colombiano, que reconoce el Estado colombiano en el Concordato de 1887. Y uno dice, bueno, ¿y todo esto por qué? Pues muy sencillo, porque en el Concordato del 74 vuelve a quedar y vuelven a reafirmar la exención. Es decir, por un lado, la deuda que históricamente tenía el Estado, inclusive se le autorizó al Estado colombiano para expedir impuestos especiales para cubrir esa obligación. Y la Iglesia acepta que esa obligación iba hasta el año de 1887. Entonces, pues esta exención no es porque sí. Esto tiene un trasunto político constitucional y está asignada por un tratado bilateral de derecho internacional. Entonces esto es una norma, esta exención es una norma que está por encima del texto constitucional, entre comillas. Y adicionalmente, ahí viene otro tema de mucha y de demasiada importancia, porque la Corte Constitucional validó la constitucionalidad del concordato en términos generales, solo que para hacer la igualdad en la libertad de cultos, extendía esos beneficios de exención tributaria a los demás cultos o credos reconocidos en Colombia. Y entonces de esto hay que ver varias cosas. Lo primero que hay que ver es que está el conflicto que expone la señora apoderada del Distrito Capital del artículo 95 noveno constitucional relacionado con el deber de contribuir al sostenimiento y al financiamiento de las cargas públicas. Pero también esto debe hacerse bajo los principios de legalidad,
de equidad, de proporcionalidad, de progresividad. Entonces, no basta la capacidad contributiva o la capacidad económica denotativa de una capacidad contributiva que en este caso sería el ser propietario de un bien en la jurisdicción del distrito capital. Porque aquí, frente a un deber que se tiene, que está en el artículo 95, aparece o están aparejados dos normas, al menos otra norma de carácter, dos normas constitucionales, se me olvida ahorita el número del artículo, pero es el que establece la libertad de cultos y por tanto es un derecho de carácter fundamental. Y por el otro lado está el artículo 93. Entonces, en ese sentido, la pregunta es si el concordato hace parte de los tratados ratificados por el Estado colombiano, que hace parte de los derechos humanos. Y resulta que, en mi entender, sí, porque está hablando de un tema supremamente importante, que es la libertad de culto, la libertad religiosa. Nada más ni nada menos que fundamentalmente el individuo, el ser humano, para no ser excluyente y propender por la equidad de género. Desde que el ser humano considera, o las religiones consideran a Dios como de su imagen y semejanza, y el ser humano participa de la característica también de la deidad. Y el ser humano, bajo la explicación del mundo existente, lo quiere atar al factor o al fenómeno religioso, cualquier religión, y quiere dar una explicación del origen del ser humano, de la divinidad y de la existencia de unos mandatos, de unas prescripciones y de unas reglas éticas de su moral muy respetables. Y no se trata de juzgar la moral de nadie. Entonces, evidentemente la pregunta que se hace también, salvo para los agnósticos o para los ateos, como dicen por ahí, gracias a Dios soy ateo. La pregunta es si los creyentes de cualquier religión le es indiferente el dejar de tenerla, el dejar que ella crezca. Y si el Estado puede invadir fundamentalmente las creencias de las personas, o puede controlarlas, o puede afectarlas. El culto no simplemente es ir a dar misa, comulgar y confesar, para los que lo hacen así. El culto tiene unas actividades anexas, propias, indisolubles, inherentes, connaturales, consustanciales al culto mismo, y es la parte administrativa. ¿Cómo puede sostenerse una parroquia o cualquier culto religioso si no tiene un mínimo orden en su gestión? Claro que lo necesita. Salvo por lo que se recoge en la homilía, normalmente, que es, debería ser un donativo y no limosna, porque ahí empezamos a partir mal, porque limosna es por pesar y a mí creo que no me va a pesar, o no sentiría pesar de sentirme agradado en cualquiera de las religiones que haya legalmente oficiales y en la que crea, de dar un donativo por esa homilía. Y es el único sitio donde teóricamente se recoge o se recaudan fondos, pero nadie sabe cuánto es.
Pero no parece muy adecuado que en pleno altar el párroco, dando las vueltas de cuánto cuesta un bautismo, de cuánto cuesta el matrimonio que tanto le gusta a las señoras, y ¿qué? ¿Cómo es? La reafirmación de votos. Corríjame que ustedes son las que saben todas esas cosas. ¿Cómo es? Cuando lo vuelven a uno a casar por héroe. Confirmación de votos, o sea, cuando uno se vuelve a casar. Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. La doctora está muy animada. Va a salir a hacer esa diligencia. Las doctoras que son las que... Las doctoras que son animadísimas con esas repeticiones. Y bien, dicen ellas. Bien. Se llama renovación de votos, Eso, doctor. gracias. Era apoderado de la parte demandante. Es que usted está hablando con un medio ateo, pero no tanto. Entonces, pues yo no hallo lógico que allá el señor párroco dando las vueltas allá en pleno altar y cobrando. Eso no lo... por matrimonios, por bautismos, por confirmaciones, por comuniones, por honras fúnebres. Además, pues evidentemente si les roban así nomás, muchas veces se entran a las iglesias y roban los ornamentos, pues evidentemente la actividad eclesial necesita un sitio donde administrar y necesita un sitio donde recibir los dineros por la actividad propia. Y por eso, si nosotros miramos la definición de la RAE sobre casa cural o casa parroquial, no solamente la limita al sitio donde vive el párroco, sino también incluye actividades administrativas. Igual está con el tema de, si ustedes miran Wikipedia, que entonces para no mirar una ascendente relación cristiano, porque pues digamos lo que la RAE y su relación con España y entonces el catolicismo, entonces que puede tener un sesgo, pues miremos nomás la definición de Wikipedia y la definición de Wikipedia trae las mismas connotaciones. Bien sean anglicanos, bien sean protestantes, bien sean católicos, en fin. Con esto es que llegamos fundamentalmente en que la casa cural siempre ha sido casa cural. Como dirían los párrocos, ¿cómo oriento a mi rebaño si no lo puedo administrar correctamente? ¿Cómo sostengo las obras de la iglesia? Como dirían desde la tesis de San Agustín, la Civitas Dei, el Opus Dei, la obra de Dios, si no puedo administrar debidamente los recursos que por la prestación de los servicios religiosos que hacen parte del culto religioso y de la libertad de cultos y de los sacramentos que cada religión tiene, pues que hace parte de su práctica. Si la persona quiere hacer la primera comunión o la confirmación, pues ese es su derecho como católico. Y si la curia, si el arzobispo establece tarifas para eso, porque eso no es tarifas libres, pues, y si yo quiero que me celebren la misa, pues debo pagar. Y la otra persona tiene el derecho a recaudar. En este caso, la iglesia. Sería muy poco afortunado en una sociedad que se precia de liberal el pensar que el culto se limita única y exclusivamente a la celebración de las homilías. Hace parte del culto también las funciones administrativas que permiten fundamentalmente el desarrollo de las demás actividades relacionadas con el culto. Así las cosas. Desde la teorética de los tratados de la Convención de Viena,
Es claro y es evidente que no se pueden proponer normas de carácter interno sobre las de derecho internacional y tratados ratificados por Colombia, que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Ahora, no fue que a mí se me antojara decir que tiene prevalencia el concordato. No, es que eso también ya lo dijo la Corte Constitucional cuando analizó la exención en materia de tributos. Para nosotros es claro que evidentemente el constituyente le prohíbe al legislador establecer beneficios o tratos más favorables o exenciones de los tributos de carácter territorial. Y en este caso, como bien lo dijo la señora apoderada de la parte demandada, ese es un tributo territorial de los municipios y es el único que puede gravar la propiedad raíz. Sin embargo, la Corte Constitucional destacó que la libertad de culto era un derecho fundamental y como derecho fundamental debería ceder en estas condiciones cualquier otra consideración y por lo tanto era claro que la exención basada en la importancia de un derecho fundamental restringía de una u otra manera la autonomía de las entidades territoriales. Así las cosas, para este despacho, bajo lineamientos parecidos, considera que no fue afortunado el hecho de gravar para el año 2013 con el impuesto predial a la parroquia, que debe declararse la nulidad de los actos, que obviamente esto no es un ejercicio meramente académico o dogmático, porque hay unos soportes probatorios que nos permiten llegar a la conclusión de que la administración catastral carecía de los soportes necesarios para modificar el uso del inmueble como lo hizo. Y que el hecho de que se tengan oficinas administrativas, que como era la del señor Párraco y su secretario o asistente, o no sé si es hombre o mujer, pues evidentemente implica que hace parte del desarrollo de la libertad de culto, de la expansión, sostenimiento y conservación de culto, y más cuando en la Constitución del 91 se prohibieron los llamados auxilios parlamentarios, que eran donaciones que se podían expedir en favor de particulares. Por estas razones, consideramos apropiado decretar la nulidad de los actos administrativos acusados e igualmente pues condenaremos en 3 salarios mínimos en costas. En este sentido hay que tener en cuenta que las costas no es una indemnización de perjuicios por daño emergente, no. Segundo, que el criterio es objetivo. En este caso, quien resulta vencido en juicio debe asumirlas y es un acto de responsabilidad, no de la doctora, sino de los señores de fiscalización, porque por ahí empieza el problema. El tema empieza ahí. Lo que pasa es que fiscalización está dividida casi en todas las administraciones grandes del país de impuestos. Y los de administración, los de fiscalización piensan una cosa y los jurídicos pensamos otra. Y entonces a los abogados les toca venir aquí a defender, como en el caso de la doctora, que lo ha hecho muy bien, lo mejor posible las cosas, aunque no son fáciles de defender. Adicionalmente, recordemos que el Código General del Proceso admite la condena en costas aun cuando no se obrare con apoderado judicial.
Esto es otro elemento bien importante para considerar. Si en lo contencioso se requiere apoderado judicial y si en las otras demás ramas del derecho, donde no en todos los casos es necesario litigar con abogado, se permite que evidentemente el pago de costas o la condena en costas, perdón, pues con mayor razón cuando haya apoderado. ¿Qué hay que mirarle a las costas? Pues, hombre, lo que hay que mirar, doctores y doctora, es fundamental, doctoras y doctor, perdón, es fundamentalmente la tabla del Consejo Superior de la Judicatura. Eso no hay que mirar mucho para determinar. Entonces, en este aspecto queda preferido el sentido del fallo. No hay necesidad de interponer el recurso todavía, si la doctora quiere, con el mayor gusto, pero ya les notificaremos por escrito la sentencia. Perdón, por escrito no, expediremos la sentencia por escrito, la enviaremos a ustedes, a sus correos electrónicos, para que pues luego de la lectura pues puedan hacer sus consideraciones jurídicas. Doctora, cuénteme. Doctor, pues muy interesante su fallo. Sin embargo, como es de conocimiento, por tratarse de dineros públicos y estar representando una entidad que recauda los dineros de todos, precisamente es mi deber presentar el recurso de apelación a su sentencia, la cual sustentaré en debida forma en la oportunidad. Gracias. Perfecto, doctora. Igual que lo que sucedió unos días atrás con la DIAN. En otro caso, yo le pediría que dígales que estudien la situación y que pues pueden llegar a un acuerdo con la parroquia para que la parroquia desista de las costas. Doctor, si me lo permite, me parece muy pertinente su comentario. Créame que estamos en proceso, los apoderados judiciales estamos liderando unas técnicas jurídicas dentro de la administración tributaria, la autoridad catastral y algunos entes como la Secretaría de Planeación, para que todos podamos, digamos, enderezar los procesos hablando el mismo lenguaje y no sufrir algunas consecuencias un poco nefastas en esta etapa contenciosa. Bien, doctora. Muchas gracias. Pues de todos modos, les hago la invitación a ver si lo podemos manejar. De todos modos, pues Bueno, de las pocas veces en que he podido hablar de temas que tienen un sustrato histórico, donde se demuestra por qué hay un origen de las instituciones. Y que por muy 2020 y con pandemia, no podemos olvidar lo que hemos sido, porque podemos cometer errores bastante delicados. A ustedes muchas gracias, pero antes la lectura del acta por parte de la señora secretaria. Mi doctora Lorena, por favor. Sí, señor. 7 de diciembre de 2020, expediente 2019-310, demandante parroquia Los Santos Ángeles Custodios, demandada a Secretaría de Hacienda y Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá. En Bogotá, el 7 de diciembre de 2020, en la sala virtual a través de la plataforma Microsoft Teams, el juzgado 39 administrativo del circuito de Bogotá, siendo las 8:30 am, dio inicio a la audiencia de alegaciones y juzgamiento dentro del proceso promovido por la parroquia Los Santos Ángeles Custodios contra la Secretaría de Hacienda y Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá. Por la parte demandante concurre el doctor David Fernando Serrano Poveda, identificado con cédula de ciudadanía 80099456 y tarjeta profesional 254372 del Consejo Superior de la Judicatura, pues a quien se le reitera reconocimiento de personería adquisitiva para actuar según el poder que reposa en el expediente. Por la parte demandada concurre la doctora María Mercedes Soto Gallego, identificada con cédula de ciudadanía 515666224 y tarjeta profesional 172.055 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien también se le reitera el reconocimiento de personería adquisitiva para actuar según el poder que reposa en el expediente. El señor Carlos Andrés Zambrano, procurador 88 judicial primero, administrativo ante los jueces
delegado ante los jueces administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, no concurre a la presente diligencia. En la etapa de saneamiento, el titular del despacho advierte que no hay obra causal de nulidad que invalide lo hasta aquí actuado y cualquier irregularidad procesal no manifestada por las partes se entiende saneada. A etapa de alegatos de conclusión. En aplicación de los artículos del artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, el juez concedió a las partes el uso de la palabra para que presentaran sus alegaciones. La parte demandante 1300 a 1700 y la parte demandada 1700 a 2400. Los apoderados de las partes alegan de conclusión reiterando los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación. Escuchadas las alegaciones finales de los apoderados de las partes y no encontrarse configurada causal que invalide lo hasta aquí actuado, el despacho dictó el sentido del fallo, según lo previsto en el artículo 182, inciso segundo de la Ley 1437 de 2011. Agotada la etapa de alegatos de conclusión, el juez informa que accederá a las pretensiones de la demanda y condenará en costos y agencias en derecho a la parte vencida en 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia será consignada por escrito dentro de los 10 días siguientes a la presente diligencia. Las consideraciones del juez, minuto 2407 a 5600. Por su parte, la apoderada de la entidad demandada manifiesta que interpondrá el recurso de apelación, el cual será sustentado en la oportunidad pertinente. Tal vez, y siéndola, señor. Tal vez que interpone. Cambiémosle interpondrá por interpone. Listo, doctor. La apoderada de la entidad demandada manifiesta que interpone recurso de apelación, el cual será sustentado en su oportunidad. Y siendo las 9:28 am, y no siendo otro el objeto de la audiencia, el juez levantó la sesión y ordenó a las partes permanecer en la sala virtual con el fin de verificar lo consignado en la misma. Para constancia de lo ocurrido, se deja grabación respectiva en DVD para que sea parte del expediente virtual que pues, reposa en Microsoft Teams. Señor apoderado de la parte demandante, ¿alguna observación al contenido del acta? No, su señoría, el acta se encuentra en perfectas condiciones. Muchísimas gracias. Señor apoderado de la parte demandada, ¿observaciones al contenido Ninguna, del acta? señor juez. Bien, perfecto. Gracias, doctora. Muy gentil. Así las cosas, el despacho le imparte su aprobación y la enviará a los señores apoderados, a los colegas, entonces, para efectos de, bueno, que la tengan allá en sus archivos y ya posteriormente, por la misma vía del correo electrónico, les enviaremos la sentencia en próximos días. A ustedes muchas gracias, un feliz día y bueno, la mejor de las fortunas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días para todos. Buen día. Gracias. Chao. Aló. Hola, señoría. ¿Cómo vamos? Aló. Señoría, muy buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está? Este día previo a la fiesta, a la primera fiesta de sembrina. Ah, bueno, eso está bien. Cierto que su merced tiene allá toda la exposición respectiva. Bueno, eso está bien. Como yo donde vivo es tan chiquito, entonces a mí el problema es más sencillo, porque es que para que entre la señal acá, yo, la señal del teléfono, entonces me toca salirme del apartamento. Pero bueno, ahí vamos.